Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Convisión. Hoy nuestro invitado es nuestro amigo, el economista José Toro Hardy. Y por supuesto que el tema que nos ocupa, o que nos va a ocupar durante la conversación, tiene que ver con la crítica situación que está viviendo la economía venezolana. Y precisamente sobre ese tema, José, hay dos posiciones muy marcadas entre los economistas venezolanos. Hay un grupo según el cual los cambios que está insinuando y que está anunciando más o menos así el gobierno nacional, aun cuando no termina de definirlos, constituyen una especie de estrategia para cambiarlo todo y que todo siga igual. Mientras que hay otros economistas que están planteando la posibilidad para ellos fehaciente de que lo que se trata es de un cambio de modelo económico. ¿Cuál es tu posición? Mira, yo pienso que las medidas que están anunciando, como es una devaluación, la búsqueda de un cambio único, que no una eliminación de control de cambios, sino eliminar los cambios diferenciales, yo creo que apuntan en la dirección correcta. Lo que pasa es que son absolutamente insuficientes. Y son absolutamente insuficientes porque habría que tomarlas dentro de un marco de muchas medidas capaces de estimular la economía, capaces de atraer inversiones, capaces de dar garantías jurídicas, seguridad jurídica a los inversionistas, capaces de volver a permitir que esta economía crezca. La devaluación que ellos están anunciando, si no hacen esas otras cosas, en mi opinión es simplemente una devaluación de carácter fiscalista. ¿Por qué fiscalista? Porque simplemente lo que llevaría es a tratar de reducir el problema del déficit fiscal del gobierno. Pero si tú reduces el déficit fiscal a través de una devaluación, en otras palabras, PDVSA va a obtener mayor número de bolívares por cada dólar que venden, lo que vas es a crear una inflación monumental en el país. Bueno, ya la tenemos, de hecho. Pero muchísimo más grande. Ahora, si tú, lo que en mi opinión, y ahí concuerdo con el segundo, con la opinión de los otros economistas que mencionaste, yo creo que lo que se agotó es el modelo. Si no se cambia el modelo, a punta de devaluaciones y a punta de controles, no vamos a ninguna parte. Ahora, el modelo es un modelo típicamente populista, es decir, de reparto de la renta petrolera sin atacar las causas verdaderas que generan precisamente el desempleo, que generan la miseria, que generan el hambre. Claro. Y de eso, según lo que tú dices, no hay señales de que se vaya hasta el momento realizar. yo no he visto ninguna. A lo mejor ellos tienen mucho más de lo que han anunciado. Hoy en el periódico veo que el presidente Maduro dice que se van, o Ramírez creo que dice que se van a cambiar otras cosas, pero no las han dicho. Hasta el momento yo oigo exclusivamente cosas que implican un grave sacrificio para la población venezolana, pero que ayudan a resolver los problemas del gobierno. Sí, generalmente los programas de ajuste comienzan con medidas draconianas que le exigen a la sociedad una serie de sacrificios que a mediano plazo se ven compensados por el éxito de esa política económica. Pero por lo que tú planteas, esas medidas económicas son incompletas, son parciales y lejos de aliviar el problema lo van a agravar a largo plazo o a mediano plazo. Sí, absolutamente. Con esto ellos van a obtener más dólares, más bolívares por cada dólar. Pero es que el problema es que lo que necesitamos es obtener más dólares. ¿Y cómo obtenemos más dólares? Ya no va a ser apuntado aumentos de precios del petróleo. Necesitamos que vengan inversiones a Venezuela. Necesitamos brindarle seguridad jurídica a quienes quieran venir a Venezuela a invertir, porque de esa manera se crea más trabajo. El petróleo como tal, los precios del petróleo tienen un efecto muy malo. Y es que tienen un problema muy malo, es que no tienen un efecto multiplicador elevado. Simplemente va al gobierno y el gobierno lo gasta muchas veces sin control de nadie. Ahora, ¿eso mismo no ocurría durante la mal llamada Cuarta República? Probablemente eso ocurría. Los problemas en Venezuela yo creo que en verdad empezaron después de la guerra del Yom Kippur y el embargo petrolero árabe, y después de eso, al principio de los 80, los países de la OPEP llegaron a la conclusión de que había que rebajar la producción petrolera para que los precios subieran, y lo lograban, subían los precios, pero ese dinero adicional entraba exclusivamente a manos del gobierno.
Y si los gobiernos no invertían, no gastaban eficientemente ese dinero, bueno, no íbamos a ninguna parte. Y por eso la economía venezolana empezó a tener problemas desde ese momento. Yo creo mucho en la inversión privada. Yo creo que tiene que haber inversión privada para que la economía se recupere. Y ahorita no hay inversión privada en Venezuela. Bueno, todo lo contrario, se ataca, se intenta liquidar a la iniciativa privada. Así es. Y quizás solamente se estimula la inversión extranjera en materia de petróleo, ¿no? Claro, pero lo que hacen en materia de petróleo va exclusivamente al gobierno y no tiene efecto multiplicador una vez que llegue a manos del gobierno. Cuando hay una inversión privada en otras áreas, normalmente hay mucho más empleo porque el petróleo genera muy poco empleo. Las otras actividades lo hacen. Si tú estimularas la industria de la construcción, la industria química, la industria de los alimentos, esas generan muchísimo más empleo. Y además cada bolívar se reproduce a través de una cosa que los venezolanos llamamos efecto multiplicador. La ventaja del efecto multiplicador es que aunque hay más dinero circulando, hay más producción de bienes y servicios que se extiende por la economía a través de varias Ahora, áreas. si tú no asumes la conducción económica del país y haces las inversiones como Estado, ¿cómo puedes distribuir ese dinero tomando en cuenta que tú eres el dueño del mismo? Ahí es donde está el problema. Yo creo que esa es la clave del problema. Si el gobierno pretende ser el dueño de todo, lo que está es quebrándolo todo. Pero lo está controlando. Ese es el otro. El gobierno quiere controlarlo todo y parte de lo que hay que hacer es empezar a eliminar controles para estimular la iniciativa. Yo quisiera saber quién es el que está dispuesto a venir a hacer una gran inversión en el país y después le controlan los precios de lo que produce. A donde yo pretendo ir, que creo deducir de tus palabras, es que lo que más le conviene al país es una PDVSA privatizada. Yo no hablo necesariamente de una PDVSA privatizada, pero hablo de una PDVSA en la cual haya más inversión privada. ¿Qué significa eso? Bueno, mira, vamos a agarrar áreas determinadas, tal área, vamos a buscar socios y vamos a invertir juntos. No es distinto de lo que está haciendo el gobierno. Mira, a mí me toca defender la apertura petrolera. Yo fui miembro del directorio de PDVSA cuando se estaba haciendo. ¿Y qué era lo que hacíamos? Licitábamos áreas y el que ganaba cada licitación se comprometía a hacer la totalidad de la inversión. Y si de aquella inversión solo quedaba pérdidas, se comprometía a asumir la totalidad de la pérdida. Pero si encontraba petróleo, se empezaba a producir petróleo, el Estado participaba de las ganancias sin asumir riesgos. Y además el petróleo que se conseguía en el subsuelo pertenecía íntegramente al Estado. Solo participaba el inversionista privado del petróleo que se producía, no de las reservas. ¿Y ahora cuál es la metodología? Ahora el Estado cambió eso. Ahora el Estado es dueño, el Estado es dueño del 60% de las inversiones, pero resulta que en el 40% del sector privado participa también del petróleo que hay en el subsuelo. Antes el Estado era dueño de todo el petróleo que se conseguía. ¿Eran los contratos de servicio? Parte fueron los contratos de servicio, también fueron lo que fue la faja del Orinoco, la faja petrolífera del Orinoco. En todas las áreas el modelo era más o menos el mismo. Es lo que quisimos hacer en gas, con la asociación estratégica al norte de la península de Paria, el proyecto Cristóbal Colón. Pero todo eso ahora se llama Mariscal de Sucre. Bueno, porque ¿qué fue lo que pasó? Lo redujeron de dimensión enormemente y pasó de ser Proyecto Cristóbal Colón a ser Mariscal Sucre. Pero todavía ahí no ha salido ni un pie cúbico de gas. De todo eso que ellos hicieron tanta publicidad, todo el conocimiento que yo por lo menos he tenido es que se hundió aquella taladro de perforación Avangard por detrás del cual lo que se habló fue de unas corrupciones tremendas. Eso no funciona así. Hay que entender que el inversionista tiene que tener un incentivo para invertir y si no, no invierte. Es decir, que ni siquiera en materia de petróleo las inversiones están funcionando en Venezuela. No están funcionando en Venezuela, sino la producción petrolera estaría subiendo y lo que está es cayendo. El gobierno sigue hablando del orden de 3 millones de barriles diarios, pero si tú abres en este momento las páginas de la OPEP o de la Agencia Internacional de la Energía, todas lo que reconocen es una producción de 2.400.000. Tengo entendido que para el año 2005 se proponía la apertura petrolera llegar a una producción de 5 o 6 millones de barriles diarios. Sí. Luego Chávez anunció precisamente en esos años, 2006, 2007, el programa Siembra del Petróleo, que
se suponía que para el 2012, es decir, para hace 2 años, se iba a llegar a esa cifra de 5 millones. Hace una semana o algo hace unos días atrás, el ministro Ramírez entonces ha dicho que ya no es para el año 12, bueno, ya no fue para el año 12, y que se calcula que esa meta de los 5 o los 6 millones de barriles va a llegar en el año 19. Y que para eso se requiere una inversión de 260 mil millones de dólares, de los cuales PDVSA pondría 200 mil. ¿De dónde los va a sacar? No los tiene. De haberse cumplido los planes de inversión que estaban previstos cuando la apertura petrolera, desde el año 2002 Venezuela ha debido estar produciendo más de 5 millones de barriles diarios. Hubo una parte de la apertura que no se consiguió el petróleo que se aspiraba, que eran los grandes, los pozos de mayor profundidad en Monagas y en el nororiente de Venezuela. Descuéntale, porque la meta era 5.500.000. Si aquello no funcionó, deberíamos estar produciendo 5 millones de barriles diarios de haberse mantenido las inversiones que estaban previstas y de haberse mantenido la eficiencia de PDVSA. Pero eso no se hizo. No se hicieron las inversiones en el gas, en el proyecto Cristóbal Colón. Fíjate que la trascendencia ha sido tan grande que hoy en día Venezuela no tiene gas suficiente para poder alimentar la producción de energía, y por eso mantenemos todavía enormes apagones en todo el país, porque no hay gas, y entonces estamos generando electricidad. ¿Por qué no hay gas? Porque no hicieron las inversiones previstas para producir el gas. Había también un yacimiento, según anunciaba el presidente Chávez, cerca de esta zona de la península de Paraguaná. ¿Cómo no? Con los españoles, y que han encontrado el yacimiento de gas más grande del mundo. Yo todavía no he oído de un pie cúbico de gas producido allí. Eso era en el proyecto Mariscal Urdaneta, al oeste de la península de Paraguaná. Es decir, en síntesis, y tenemos ya que ir a la pausa, pero antes me gustaría que me respondieras rápidamente. En síntesis, Venezuela está viviendo de los precios más que de la producción. Absolutamente. Que está en plena... Y de la producción que se logró a raíz de la faja petrolífera del Orinoco, a raíz de la apertura petrolera, porque la producción a cargo de PDVSA, propiamente dicho, se ha venido al suelo. Es decir, que... Estamos viviendo de la apertura petrolera y estamos viviendo de los precios del petróleo. Es decir, lo que está entrándole al país es gracias a la apertura petrolera. A la apertura petrolera, es decir, a las compañías extranjeras que operan en Venezuela. Absolutamente. Vamos a ir un momentico a la pausa y ya regresamos para la segunda parte de nuestra conversación con el economista José Toro Hardy. Ya venimos. La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados.